Hola, buenas a todos, a todas. Soy Alejandro Lugea, profe de Análisis 1 y demás denominaciones, y voy a compartir con ustedes este video donde vamos a recorrer un ejercicio que aborda los dos temas, digamos, últimos con los que cerramos la práctica 4, antes del parcial. El primero, y largamente el más importante de los dos, yo creo, es el teorema, la utilización del importante teorema de la función implícita, TFI de ahora en más a los efectos de su cita. El teorema de la función implícita ya ha sido probado en teórica, mírenlo por favor, para conjuntos de nivel de funciones de dos variables, pero la que yo voy a proponerles trabajar aquí depende de tres variables, es una f de x, y, z, como pueden ver. He escrito algunas cuentas porque realmente esta es la parte más rutinaria del video y después nos vamos a meter en aguas más profundas. El teorema de la función implícita, dos palabras, es un gran teorema del análisis, es el punto de partida de desarrollos importantes en geometría diferencial, que verán los matemáticos puros, de orientación pura, pero también utilizarán a ellos, les permitirá proveerse de los primeros ejemplos, de los más simples, de los que se llaman variedades diferenciales, que por otro lado son esas cosas curvas, variedades diferenciales, se utilizan, pero de manera sistemática, en mecánica clásica y también en mecánica cuántica. Y también otras carreras que seguramente acá en el auditorio hay estudiantes de otras carreras, van a tener ocasión de toparse con él. El segundo tema va a versar sobre la utilización del vector gradiente de una función en un punto. Y esencialmente recordar que si este vector no es nulo y tenemos una superficie de nivel, bueno, ese vectorcito gradiente lo vamos a poder imaginar, va a ser perpendicular, como estoy intentando dibujar acá, a cualquier curvita que pase contenida en la superficie y que pase por ella. Y por lo tanto, el gradiente de esta f en P0, si no es nulo, ¿no? Si no da el vector nulo, nos va a proveer un vector normal al plano tangente, nos va a permitir calcular bajo ciertas hipótesis que son, bueno, ahora pasamos a hablar de ellas. Los recibo con estas cuentas porque realmente ustedes las pueden chequear, las comentamos juntos y vamos al ejercicio. Sea este conjunto, fíjense que es el conjunto de puntos o vectores de R3, para los cuales una función f de x, y, z vale 3. No está dicho, pero va de suyo que f, aquí podemos ver la fórmula de f de x y z, la examinamos un poquitito y consta de un término que es un polinomial, es una función polinómica de grado 4, este término de grado 1, más este primer término que es el producto de una función polinómica por esta composición de un polinomio con la función coseno. ¿Para qué digo todo esto? Bueno, esta f es suma, producto y composición de funciones que son muy buenas, son muy regulares. Son clases C1 y en cualquier punto. Esta función, quiere decir esto, tiene sus tres derivadas parciales, f sub x, f sub y y f sub z, definidas en todo punto P, y más aún, las tres son funciones continuas en todo punto. Estamos en una situación ideal, porque, bueno, a veces las funciones con las que nos topamos no tienen tanta regularidad. Simplemente he puesto este término para tensionar un poquitito y salir del hábito que nos introduce la práctica, donde las funciones son polinómicas y todo es un poquito más fácil. Y nos dan un punto P sub 0, como ven, el 1 menos 2 menos 1. Bueno, para practicar este tipo de cosas y con una función un poco más sencilla, les recomiendo, si no lo han hecho todavía, hacer el ejercicio 32 de la práctica 4. Y recorriendo, por eso esta parte
les tengo preparada la cuenta para comentarlas brevemente. Primero, probar que P sub 0 realmente es un punto de este conjunto de nivel. ¿Y por qué lo llaman S? Porque es una superficie de nivel, vive en R3, el conjunto de puntos de nivel 3 de esta función. Puntos donde la función vale constantemente 3. Piensen que f, para no perdernos, va de R3 en R. Y ya dijimos que ella y sus tres derivadas parciales, f sub x, f sub y, f sub z, son continuas en todo punto. Bueno, lo primero sería probar, demostrar, exhibir que P sub 0 realmente es un puntito de la superficie. Bueno, eso se reduce a es tan sencillo como hacer la cuenta y evaluar al campo, a la función f, a veces se le dice campo escalar, en tres variables, en el punto en cuestión. Entonces reemplazamos x, y, z por 1, menos 2, menos 1 en ese orden. Fíjense, comentarios de esta cuenta, que el argumento, menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, da 0, lo elegí adrede. Esto da el coseno de 0, que todos sabemos que da 1, por menos 2, bueno, da menos 8. Acá tenemos que hacer menos x por y, menos 1 por menos 2 al cubo, etc. Da menos 8 más 8, más 3 por z del punto, la z0 del punto, 3 por menos 1, menos 3. En pocas palabras, hacemos la cuenta y nos queda 8 menos 5, 3. Es decir, la función en el punto está evaluada en el punto P sub 0 en cuestión, está dando 3. Entonces, esto prueba bien, nos está diciendo que P sub 0 es un punto que está en el conjunto o superficie de nivel 3 de la función. Tiene gollete, entonces, cuestionarnos cosas, por ejemplo, tendrá plano tangente. Estamos hablando, como les decía Julián en la teórica, no es un punto que vive fuera, entonces ya todo dejaría de tener sentido. Bueno, ligeramente más, apenas más sencillo, por eso también me permití escribirlo y no requiere mayores comentarios. Les digo más, sigan el video con lápiz y papel y chequen por ustedes mismos la cuenta. Acá estamos calculando, se pide, las derivadas parciales de la función f del campo que se da en el punto P sub 0. O equivalentemente, ¿qué te pueden pedir? ¿Cómo te pueden enunciar esto? Calcular el gradiente, el vector gradiente en P0. No es otra cosa que el vector formado por las tres derivadas parciales respecto de x, de y y de z evaluadas en el punto. Bueno, y esto es realmente rutinario, sencillo. Yo les invito a que lo chequeen, por eso lo comento muy rápidamente. F sub x, como todos saben, se calcula con las reglas o teoremas de derivación que conoces del CBC, tratando a x como tu única variable y mirando a y y a z como constantes, tratándolas como tales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo derivamos este primer término respecto de x? Y bueno, la y sale fuera multiplicando, porque es producto constante por función. Y el coseno de este argumento se deriva como menos el seno de ese argumento, estoy utilizando la regla de la cadena en este momento, por la derivada de este argumento respecto de z, ¿ven? De x. O sea, esto sería la derivada parcial de, no sé si se llega a ver, de esto respecto de x. Y así seguimos. Después derivamos el segundo término respecto de x, te da menos y al cubo. Y ahí para porque la derivada del tercer término, 3z respecto de x, es 0. ¿Y qué queda después? Y bueno, pues después lo que queda es evaluar, especializar, son los verbos que se utilizan para referirse a esto, en el punto en cuestión, en el punto P sub 0. Reemplazás la x entonces por 1, la y por menos 2, la z por menos 1 en la fórmula que vos misma encontraste y hacemos la cuenta. Lo que pasa es que en el primer término aparece el seno de 0, acuérdense que el argumento de este z cuadrado menos x cuadrado se anula, yo lo elegí a propósito para que eso ocurra, de suerte tal que este término también se anula y queda menos 8, o sea 8. Cumplido entonces el trámite de calcular la derivada parcial de x, respecto de x, en el punto P sub 0, da 8. De manera análoga,
podemos comentar rápidamente, o ustedes pueden ignorar el video, agarrar un papel en lápiz, insisto, y hacerla por ustedes mismos. Calculen f sub i, la derivada parcial respecto de i. Entonces, yo miro todo este coseno de z cuadrado menos x cuadrado con la indiferencia de como si fuera el número pi. Es una constante para mí. Constante por i, la derivada es esa constante, por 1, que ni lo puse. Más la derivada parcial respecto de i de este segundo término, que es menos 3xy cuadrado, más la derivada del tercer término, que por supuesto es 0 porque no depende de y. Y después seguimos el ritual. Derivar con las reglas o el álgebra de derivadas, las reglas, producto, suma, regla de la cadena, en una variable, cuidado, como en el CBC, mirando a las otras dos que corresponden como constantes. Evaluamos en el punto P sub 0, es decir, en la terna dada, hacemos la cuentita, recuerden que el coseno de 0 da 1, y bueno, todo termina dando este pedacito da 12, entonces queda 1 menos 12 da menos 11. Cumplido entonces el trámite de calcular la derivada parcial respecto de x. Vamos entonces a comentar brevemente la última derivada respecto de z. Ahora z la variable, entonces ofician de constantes tanto x como y, y obtenemos esto. Por favor, chequéenlo, tómense el trabajo. Me pareció como un poco, ¿cómo les puedo decir?, redundante, un poco aburrido hacer las cuentas. Confío en que ustedes los van a poder chequear, hacerlas por sí mismos. Bueno, y después que derivamos parcialmente respecto de z, evaluamos en el punto, el seno de 0 es 0, de modo que este término se anula, más 3, y queda 3. En resumen, podemos sumariar todo el resultado. La derivada parcial de f respecto de x en P0 nos dio 8, la parcial respecto de y nos dio menos 11, y esta última, la parcial respecto de z, nos dio 3. Compactamos todo esto diciendo, bueno, el vector gradiente, o el gradiente de f en P0, nos da el vector 8 menos 11, 3. Así, bueno, hasta acá entonces no hay grandes sorpresas. A partir de acá es cuando vamos a ir un poco más lentamente y vamos a entrar en aguas profundas. Vamos a utilizar este gradiente, las derivadas parciales de f, para poder ver distintas cuestiones atinentes al teorema de la función implícita por un lado, y vamos a usar este gradiente por otro lado para calcular el plano tangente a la superficie S en el punto P sub 0. Bueno, pues bien, entonces metámonos con la parte más medular, más profunda de nuestro ejercicio. Vamos a mostrar, podría enunciarse así esto, que cerca del punto P sub 0, acá hice un dibujito, una ilustración de P sub 0, el punto que ya hemos probado, que pertenece a la superficie S de nivel 3 de la función f, fue lo primero que hicimos, recuerden. Hay una pequeña porción, como un parchecito, como les comentó Julián en la teórica, que es el gráfico de una cierta función phi que, para decirlo de manera sencilla, efectúa el despeje de z como una función de x y de y, a partir de la relación f igual a 3, que era la que definía la superficie de nivel de la que estamos hablando. Ahora, esto de que efectúa el despeje, no se lo tomen en un sentido literal. Es decir, no es cuestión de que uno tenga que ir a la fórmula f de x y z con todo lo que tiene, ya la vieron, no es tan trivial, la igualo a 3 y despejo z. No, pasá el 3z del miembro izquierdo, no lo hagas, o sí, hacelo, y convencete que tanto a la izquierda como a la derecha te va a quedar z y no vas a poder despejarla. Yo he elegido un ejemplo donde no es cuestión de sapiencia algebraica o de mala o buena voluntad, sino que una expresión explícita de cómo despejar a z en función de x e y, una expresión, digamos, abierta, una fórmula para phi de x y, no la podés encontrar. Sin embargo, a este fantasma, a esta función definida implícitamente, a través de esta relación, bajo ciertas condiciones que nos dan, que son las hipótesis del teorema de la función implícita, vamos a poder probar que existe
Y no solamente que existe, sino que tiene propiedades muy buenas. Vamos a chequear entonces, es un chequeo, simplemente recorrámoslo juntos. Acá hice una pequeña ilustración de lo que pretende ser fantasía. Puse x0 y 0. Están ustedes viéndolos como valores positivos. Bueno, no me lo creas, en realidad el punto tiene coordenadas negativas y la z0 del punto parece positiva como si hubiera sido 1, 2, 3. Pero eso es nada más que a título de informativo, a título de, digamos, de ilustración, ilustrativo más bien. Lo que vamos a ver entonces es que un pequeño parchecito, como dijo Julián en su teórica, un cachito de la superficie de nivel f igual a 3, es la gráfica de una cierta función phi que está definida localmente cerca del punto P0 moño, le puse. ¿Por qué moño? Este P0 moño no es el P0 que vive acá, lo mismo que la superficie en R3. Este P0 moño es la proyección de P0 sobre el plano XY. Sería 1 menos 2, 0. Y si vos, como hace tanta gente, asumimos o identificamos al plano de la base, al plano XY, z igual a 0, como el plano R2, podemos pensar que acá vive el dominio, ¿ves? En un pedacito de R2, insisto, no de R3, P0 moño, vive allí, y hay una función phi, que es lo que queremos probar, que manda todo un entorno, toda una vecindad. Bueno, después precisamos un poquito más lo que quiere decir eso, qué queremos decir los matemáticos. Lo manda a parar, digamos, a puntos z, de modo tal que la gráfica termina siendo, la gráfica de z termina siendo ese parchecito. Bueno, vamos ahora a chequear las hipótesis, lo que necesitamos para probar esto por aplicación del teorema de la función implícita. Hacemos el punteo brevemente. P0 tiene que ser un punto de la superficie. Claro, si el punto no fuese como P1, estuviese afuera de la superficie, bueno, ya no tendría ni sentido hablar de todo lo que estamos hablando. Recuerden que Julián lo ha dicho. Pero eso fue lo primero que hicimos, chequear que f en P0 efectivamente daba 3. Bueno, luego que f es de clase C1 ya lo charlamos, pero lo volvemos a decir rápidamente, no solo en P0, sino en cualquier punto P de todo R3. ¿Por qué? Y recordá la fórmula que daba f de x y z, mirala con cuidado, y vas a ver que es producto, suma y composición de funciones polinómicas y el coseno, que son funciones muy buenas, son funciones de clase C1, no solo en este caso en P0, en la terna que nos ocupa 1 menos 2 menos 1, sino en todo punto x y z de R3. Tenemos garantizada la regularidad, uno dice, la condición esta de ser clase C1, recuerden que quería decir, ya lo he dicho pero lo reitero, que tiene derivadas parciales y son funciones continuas en el punto P0. Por último, y esto es crucial, si no podemos chequear esto, no vamos a poder aplicar el teorema de la función implícita, la derivada parcial de f respecto de z, y le señalo muy particularmente, es la variable que está despejada vía la phi, o sea, phi efectúa, por así decir, ese despeje imaginario que lo tenemos que fantasear porque no lo podemos hacer despejando, pasando de miembro. Pero sin embargo esa phi existe. Esto te puede revolucionar un poco la cabeza y tus ideas de lo que es una función. En el sentido de que fue un gran matemático, Leopold Kronecker, que decía, bueno, una función tiene que definir de alguna manera cómo asigna un único elemento de un conjunto como U a un único elemento de R. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Con una fórmula. Y acá no tenemos una fórmula. Y sin embargo, este fantasma, esta función definida implícitamente, existe igual. Podemos dar fe, estar seguros. Entonces, estamos en las hipótesis, uno dice, del teorema de la función implícita,
Y en virtud de él podemos concluir, podemos deducir que existe un conjuntito abierto. Ahora les aclaro lo que es eso. Existe un conjunto U, acá lo dibujé en el plano R2, identificándolo como el plano XY, Z igual a 0, que contiene al punto P sub 0 monio 1 menos 2. Y no solo que sea abierto quiere decir que contiene además toda una bolita, ven que marqué en verde, si no háganle suma a mi dibujito precario, es decir, contiene toda una vecindad de puntos, una bolita que está totalmente contenida en el conjunto U. Eso es un conjunto abierto, que contiene entonces a P0 y hay definida en ese conjunto U una función phi, nuestra famosa función phi definida implícitamente, que va de U, que es un pedacito de R2, perdón que sea reiterativo, y aterriza en R. Esta depende de dos variables, no como la f que la engendró, que dependía de 3. Cuidado. Y que cumple todo lo que esperamos que cumpla. Que por supuesto manda el punto P sub 0 monio, el 1 menos 2, a Z0, que aunque no me lo puedas creer, porque en el dibujo parece positivo, lo manda para la menos 1, que era el Z0 que le correspondía en el punto P0, la coordenada Z0 del punto P0. Y eso no sería nada. Eso hace con todos los puntos del entorno U. Es decir, cualquier vector XY, como señalo acá con la lapicera, si vos aplicás F a puntos XY de ese conjunto abierto U y reemplazaras la Z, ¿ves?, por lo que vale esta función phi de XY, esto daría idénticamente 3, no solo para P 0 monio, sino para todos los puntos del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los puntos de ese abiertito U que contiene a P0 monio dan como resultado, digamos, cumplen la condición que hay que cumplir para estar en ese. Es decir, la gráfica, el parchecito de esta phi, todos los puntos de la gráfica son puntos de ese. Por eso dijimos, miren este pequeño fetiche que construí para compartir con ustedes y que después en otro video nos divertimos en ver cómo lo hice. Este poroto, esta especie de poroto blanco, sería la superficie de la que estamos hablando. Y el parchecito verde, por favor por un minuto no le presten atención al violeta, contiene al punto P0 que está marcado ahí en marcador, este sería P0, ¿ven? En el espacio. Bien, esto es lindo, es luminoso, te lo puedo mostrar así jugando un poquito con la luz, pero eso, toda la parte artística, bueno, lo vamos a ver en otro video, yo creo que va a ser mejor, pero acá, bueno, te quiero ir mostrando cómo juega, cómo va este juguete, mostrando la superficie ese, y esos dos pequeños retacitos, ¿ves?, que contienen a más que el punto P0, el verde y el violeta, que puse adrede. Después vamos a jugar y ver cómo hice esto para ustedes. Ahora lo apagamos y seguimos charlando de nuestra aplicación del teorema de la función implícita. Bien, por último, phi es buena, afirma el teorema de la función implícita. Es de clase C1, no solo en P0 monio, sino en todo U. Es decir, tiene derivadas parciales continuas. ¿Qué quiero decir con eso? Y bueno, que ahora recordá que phi depende de X y de Y solamente, de Y. Entonces, vamos a calcular, podemos calcular el gradiente de phi en el punto P sub 0 monio, es decir, en el punto 1 menos 2, formado por las dos primeras coordenadas de la terna P0. Recordemos que phi es C1, tiene derivadas parciales continuas en el punto P sub 0 monio, porque así lo afirma el teorema de la función implícita. Pero si phi es C1, como es, estoy reiterándome, en realidad sale C1 en todo U, en todo el entorno que contiene P0 monio. Un teorema que vieron con Julián en la teórica permite deducir que
eso implica que f es diferenciable. Quiere decir diferenciable. Es aproximable por el famoso plano tangente en P0 moño. Acuérdense que la condición de tener derivadas parciales continuas en un punto implicaba la diferenciabilidad. Es un teorema importante de la materia que fue demostrado en teóricas anteriores, y ojo que la recíproca de este teorema, aunque no estemos hablando de eso ahora, es falsa. Ser diferenciable, ser aproximable muy bien por un plano tangente en este caso, no alcanza, no es condición suficiente para estar seguros de que phi sea tan buena como es esta, que es clase C1. Bien, para calcular, digamos, el gradiente pedido, no voy a hacer esa explicación, pero recordemos que f depende de x, depende de y y depende de z, como vimos con nuestros propios ojos, y z, digamos, ahora que sabemos de la existencia de phi, o a través de la phi, algunos dicen, depende por su lado de x y de y. Entonces, cuando uno tiene la relación f de x y z constantemente 3, si derivamos parcialmente respecto de x ambos miembros de la ecuación, esto ya lo vieron con Julián y lo vieron también con Juan en el video que hizo derivadas segundas, con la regla de la cadena. La RC es la regla de la cadena, repásenla por favor. Yo simplemente recuerdo que bueno, del otro lado está la constante 3, entonces f sub x, hablando muy sencillo, más la derivada parcial de f respecto de z, acá podría poner z respecto de x, pero pongo la derivada de phi respecto de x, y todo esto tiene que dar la derivada de la constante 3, que da 0. Y análogamente, bueno, siguiendo por todos los caminitos, como los que marco en colorado, que conducen de f hasta y, por aplicación de la regla de la cadena, tenés una relación parecida para la variable y. Bueno, de ahí que entonces tengamos estas fórmulas. Ahora vamos al punto que nos ocupa. Queremos la derivada parcial respecto de x en el punto 1 menos 2, en el famoso P0 moño. Pero eso, despejándola de aquí, de la primera relación 1, recuerden que daba el opuesto de este cociente. La derivada parcial de f respecto de x, que fíjate que coincide con la variable respecto de la que querés derivar a phi, pero ojo acá va P0, f es de 3 variables, entonces acá tenemos que poner la terna completa, 1 menos 2 menos 1, dividido la derivada parcial de f respecto de z en esa misma terna, y para que esto tenga sentido, todo se puede aplicar porque la función f es diferenciable y la phi es más que diferenciable. La f y phi son de clase C1, todo anda bien. Se puede aplicar la regla de la cadena, pero lo crucial es que como pasamos esta dividiendo para despejar esta fórmula, esta tiene que ser distinta de 0. Pero por suerte todo anda bien y terminamos la cuenta con un final feliz. Tenemos entonces el opuesto de esta, repasemos lo que hicimos antes, nos dio 8, y la derivada parcial respecto de z, la variable que despejaba la phi, da 3. Que da entonces la primera componente del gradiente de phi menos 8 tercios. De manera análoga, usando la relación 2, ustedes saben y pueden usar estas expresiones con confianza, bajo diferenciabilidad, cuidado, siempre que podamos aplicar como aquí la regla de la cadena, una expresión análoga para la derivada parcial respecto de y que hago rápidamente. Entonces nos queda el opuesto de, ahora diremos la derivada parcial respecto de y en P0 dividido la de z respecto de z de f. Y bueno, recuerden que siempre si derivás la phi respecto de y, acá en el numerador va a ir la derivada de f respecto de y. Y ojo en los puntos, la phi va evaluada en P0 moño, la f y sus derivadas van evaluadas en P0, no meter la pata con eso. Y bien, pero esto ya lo hemos calculado. Es entonces el opuesto de qué cociente. Dijimos que la derivada respecto de y, recuerden el comienzo de nuestro trabajo, dio menos 11, y la de abajo es igual que antes, 3, entonces nos da 11 tercios positivos. Es decir que entonces tenemos las componentes del gradiente
Y bueno, ya tenemos entonces probado, calculado más bien, que el gradiente de phi en el punto P0 monio, 1 menos 2, es el vector menos 8 tercios, 11 tercios. Que si queremos hacer cuentas quizás nos convenga más escribirlo como un tercio, el escalar un tercio, por el vector cuyas componentes son enteras, menos 8, 11. Es por ahí un poquito más canchero escribirlo así y para hacer algunas cuentas nos puede resultar un poco más amable. Bien, ahora vamos a aprovechar este gradiente para calcular, miren lo que voy a decir, utilizando este gradiente en el punto P0, monio, calculemos la ecuación, o una ecuación, más que la, no hay una la, sino una ecuación, ya lo saben del CBC, del plano tangente. TG quiere decir tangente. Permítanme escribir eso, a la gráfica de phi en el punto P0. Bueno, y eso ya lo hemos hecho largamente, y bueno, lo llamo pi sub phi, ese plano tangente, porque estoy pensando en el plano tangente en este punto al parchecito verde. ¿Se lo imaginan? Pero después se los voy a mostrar en un video más divertido. Ahora calculémoslo. ¿Cómo se calculaba la ecuación del plano tangente si conoces el valor de la función y el gradiente? Bueno, recuerden que teníamos z es igual al valor de la función en el punto, más el producto escalar, si lo escribimos de manera compacta, del gradiente en el punto, por el vector formado por los incrementos, x menos 1 y y más 2. ¿Por qué y más 2? Porque estamos evaluando al gradiente y a la función en el punto P0 monio, que recuerden era el 1 para la x, menos 2 para la y. Entonces acaba x menos la x0 del punto P0 monio. Y acaba y menos menos 2, te queda esto. Bueno, ahora si nos mandamos el reemplazo, es decir, si hacemos las cuentas, nos queda entonces, por el teorema de la función implícita, la phi de este punto daba menos 1, la z0 del punto P0. Y acá tenemos entonces el gradiente que calculamos antes, dijimos que era un tercio por, lo pusimos así de manera cancherita, como un múltiplo de este vector, por el vector de incrementos, digamos, x menos 1, y más 2. Bueno, ¿qué te cuento? Que hacemos la cuenta por una propiedad del producto escalar. Vos podés hacer primero este producto escalar y luego multiplicar todo por un tercio. Bueno, lo hago a gran velocidad, es decir, esto es menos 8 por x menos 1, más 11 por y más 2. Y a mí me gustaría ya en este punto multiplicar todo por 3, porque detesto las fracciones y uno se puede equivocar. Multiplico ambos miembros por 3. Entonces, ojo que va todo multiplicado por por 3, y así este se cancela con el 1/3. Chequea estas cosas, por favor, que pasen por tu filtro, porque son pura cuenta. Y ahora te imaginas lo que voy a hacer. Bueno, voy a hacer propiedad distributiva, nada del otro mundo. Prosigo. También es rutinario esto, pero bueno, estamos juntos haciendo cuentas, calculando un plano tangente. Lo organizo un poquito toda esta expresión, paso las variables para el miembro izquierdo, como se suele hacer. Nos queda entonces 8x menos 11y más 3z que estaba del miembro izquierdo, y acá te queda menos 1, más 30, ¿no? 8 más 22, te queda 27. Este sería el plano tangente, lo recuadro en verde, que ya lo vas a ver en otro video, lo vas a ver iluminado, lo más lindo, como si fuera la Tour Eiffel. Esta es la ecuación del plano tangente a phi. Pero acá la cosa no termina, sino que ahora te voy a invitar a pensar en otro retacito, el retacito violeta. ¿No será posible pensar que otro cachito de la superficie
que también contiene al punto P sub 0, se pueda concebir, por ejemplo, como una otra función, como una psi que depende de, que hace el despeje, por así decir, de y en función de x y de z. Bueno, acá sí se puede, porque las tres componentes del gradiente son no nulas. Entonces yo podría haber pintado no dos parchecitos que contienen AP0, sino tres. Pero bueno, no lo quise hacer tan cargado. Y por otro lado, hacer tantas cuentas no creo que valga la pena. Vamos a repetir entonces lo hecho, pero ahora pensando que la relación f igual a 3 define, gracias al teorema de la función implícita nuevamente, a una función que voy a llamar psi, la letra griega psi, por ahí te la presento, es algo así, que va a efectuar el despeje, por así decir, de x como función de y y de z, cerca del punto P0 barra, no le quiero poner moño ahora. Y vos vas a tener que pensar por qué digo menos 2, menos 1. Acordate que el P0, nuestro punto original, el que vive en la superficie, tiene componentes x0 y 0z0, y ahora estamos intentando probar la existencia de una función que despeja la x, como una función psi de y y de z. Esto es lo que quise graficar de fantasía con el parchecito violeta. Y bien, entonces, si esta despeja a x0, entonces quiere decir que x0, que en este caso es 1, va a ser una función de y0 y de z0. ¿Ven? De menos 2 y de menos 1, que son las dos últimas componentes de la terna P0. Cuidado con esto. Ahora estoy rotando, por así decir, cambiando las variables. A ver, si entendemos todo, es realmente cambiando las cosas, ¿no? Uno dice mutatis mutandis. Lo que antes era z ahora pasa a ser x. Las variables independientes que antes eran x y y, ahora son y y z. Pero yo creo que vas a entender todo. Por eso lo voy a hacer a gran velocidad. Y vamos a obtener el plano tangente, pero ahora usando, bueno, el parchecito que sería la gráfica de la función psi. Esto ya en matemática avanzada, los matemáticos y físicos teóricos lo van a llamar, bueno, tomando otra carta. Ya vas a ver lo que es eso, y lo lindo, lo hermoso que es y lo útil que es. Y vamos a calcular, ese es el postre, el plano tangente a la gráfica de esta psi. Y sorpresa, doy un minuto de suspenso, las cuentas son repavas porque ya tenemos todos los ingredientes. ¿Qué te parece que va a dar este plano tangente? ¿Cómo se va a relacionar con el pi sub phi que calculamos antes? ¿Será distinto? ¿Será igual? Suspenso.